¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué tantas personas, incluso esforzadas, siguen sintiendo que algo está fuera de lugar? Corren detrás de dinero, reconocimiento, éxito y hasta logran algunas conquistas, pero por dentro la verdad es que el problema no está en lo que hacen, sino en dónde están construyendo. Cuando la base está equivocada, tarde o temprano todo se desmorona. La Biblia ya advertía sobre esto. A quien oye y practica las palabras de Dios es como el hombre que construye su casa sobre la roca, pero quien ignora y sigue solo lo que el mundo enseña, construye sobre la arena. Y el mundo está lleno de gente con castillos hermosos, a punto de caer. El mundo te incentiva a subir, pero no habla de lo que sostiene. Habla de rendimiento, pero no de profundidad. Y ahí es donde muchos se pierden. Puedes incluso tener una vida bonita por fuera, pero si por dentro la base está débil, ninguna conquista será suficiente. Por eso tantas personas se sienten exhaustas, perdidas o en constante búsqueda, porque están tratando de construir sentido sin tener un fundamento verdadero. Y el fundamento es simple: poner a Dios como el centro de todo. Sin eso, cualquier estructura, por más impresionante que parezca, es inestable. El primer paso hacia una vida con propósito no es correr más, es mirar dónde estás pisando, dónde está tu base. Poner a Dios en primer lugar no es una frase bonita, es un principio que cambia toda la estructura de tu vida. Ese sea justamente el punto que mucha gente ignora. Piensan que la espiritualidad es un detalle, algo que se encaja cuando sobra tiempo. Pero la verdad es lo opuesto en Dios. Necesita ser el fundamento, no el adorno. Cuando Él está en el centro, todo comienza a organizarse de forma natural. Esto no es discurso religioso, es sabiduría práctica, porque cuando pones a Dios en la cima, tus prioridades se realinean. Aquello que parecía urgente pierde la prisa, aquello que parecía importante pierde el peso, y aquello que realmente importa gana espacio. Dejas de correr detrás de lo que te agota y comienzas a caminar en la dirección de lo que te sostiene. Dejas de vivir para impresionar y pasas a vivir con intención. Tu mente desacelera, tus decisiones se vuelven más claras y la paz, esa paz que no depende de circunstancias, empieza a acompañarte. Cuando Dios ocupa el primer lugar, hasta los deseos de tu corazón comienzan a cambiar. Empiezas a querer lo que Él quiere y eso lo cambia todo. No importa dónde estés hoy, tal vez en confusión, tal vez en crisis, tal vez tratando de entender el próximo paso, pero existe una pregunta que redefine todo. ¿Dios realmente está en primer lugar en mi vida? La respuesta sincera a esta pregunta puede ser el inicio de un nuevo capítulo. ¿Sabes ese sentimiento de confusión que nos traba por dentro? Cuando la mente está llena de ruidos, el alma inquieta y las decisiones parecen un laberinto sin salida. La mayoría de las personas no está fallando por falta de fuerza. Están fallando por exceso de ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido espiritual. Y es exactamente ahí donde entra algo que el mundo rara vez te enseña: en el poder del silencio y de la escucha. Porque cuando Dios está en el centro, el caos pierde el trono. La claridad comienza a surgir. Empiezas a ver lo que antes pasaba desapercibido. Comienzas a percibir lo que realmente viene de Dios y lo que es solo distracción disfrazada de oportunidad. La voz suave de Dios no compite con el ruido, se revela en el silencio. Es preciso parar, aquietarse y escuchar. Napoleón Hill llamaba a esto inteligencia infinita, una fuente superior de sabiduría a la que solo se accede cuando el ego calla. La Biblia ya lo decía mucho antes: reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Eso es claridad. Eso es dirección. Eso es fe práctica, que se manifiesta en decisiones más sabias
y menos impulsiva. Escuchar a Dios no es solo un acto espiritual, es una estrategia de vida, porque quien escucha antes de actuar se equivoca menos. Quien escucha con el corazón decide con paz, y quien camina con esa paz avanza sin cargar el peso de la duda. Hay una diferencia abismal entre poner a Dios en primer lugar y poner a Dios como último recurso. La mayoría de las personas no percibe esa diferencia hasta que llega el dolor. Viven tomando decisiones por impulso, por ansiedad, por presión externa. Y solo después de que todo sale mal, se acuerdan de orar, de pedir dirección, de buscar a Dios. Pero eso no es fe, es desesperación. La fe verdadera es preventiva. Te lleva a consultar antes de actuar, a escuchar antes de decidir, a esperar antes de precipitarte. Y eso lo cambia todo. Porque cuando Dios participa desde el comienzo hasta el camino más difícil, se vuelve ligero. Pero cuando Él solo entra después del daño hecho, el peso es mucho mayor. ¿Cuántas veces ya intentaste encajar a Dios solo en los pedazos rotos, como si Él fuera una herramienta de emergencia y no el arquitecto de tu vida? Dios no quiere arreglar los trozos, Él quiere enseñarte a construir de la manera correcta. Y eso comienza con una pregunta honesta. ¿Estás viviendo con Dios en el centro o tratando de encajarlo en los espacios vacíos que sobraron? Una vida con propósito no es aquella que incluye a Dios cuando se puede, sino aquella que es guiada por Él desde el inicio. Esa es la diferencia entre vivir en piloto automático o vivir con claridad. Una es supervivencia, la otra es dirección. A veces, la vida entra en un silencio extraño. Oras, buscas, haces todo bien, pero parece que nada sucede. Es como si Dios se hubiera esfumado. Y es justamente en ese momento cuando mucha gente desiste. Piensan que el silencio es señal de abandono. Pero, en realidad, el silencio muchas veces es el entrenamiento. Dios no siempre responde con ruido. A veces está enseñándote a percibir lo que no se ve, a confiar incluso sin garantías, a esperar incluso sin respuestas. Y eso exige madurez espiritual, porque el mundo grita, haz algo. Pero Dios, a veces, solo dice, espera. Y es en esperar con fe que muchas cosas se organizan por dentro. Mucha gente quiere respuestas, pero no quiere profundidad. Quiere milagros, pero no quiere intimidad. Quiere dirección, pero no soporta el silencio. Solo que es en el silencio donde nace la claridad. Napoleon Hill decía que grandes logros nacen de grandes silencios. Y la Biblia ya mostraba esto hace siglos, que Dios habla en el susurro, no en el terremoto. Entonces, si hoy estás en un tiempo silencioso, no huyas. De eso, usa ese tiempo para alinearte, para orar más profundo, para escuchar más y hablar menos. Porque cuando la respuesta llegue, vendrá con paz y con dirección, y sabrás es hora de actuar. ¿Cuántas decisiones ya tomaste sin consultar a Dios? Una relación que parecía correcta, pero te hirió. Un negocio que parecía promisorio, pero te hundió. Una amistad que parecía ligera, pero te drenó. Ahora piensa, ¿y si hubieras orado antes? ¿Y si hubieras esperado un poco más para escuchar esa voz suave, diciendo sí o no? El patrón que la mayoría sigue es peligroso. Decide primero, ora después. Y lo peor, solo ora cuando todo se desmorona. Pero Dios no quiere ser llamado solo para arreglar lo que se rompió. Quiere ser invitado antes de la elección, durante el proceso, al inicio de cada jornada. Porque cuando Él participa desde el comienzo, hasta los desvíos sirven de lección. Hasta los no se vuelven protección. Decidir con Dios es un hábito que te ahorra dolores que ni imaginas. No se trata de volverte súper religioso. Se trata de vivir con claridad. Quien decide con Dios vive con menos ansiedad, menos arrepentimiento, menos miedo.
porque actúa con convicción, no con prisa, con paz, no con presión. Así que aquí va una invitación simple, pero transformadora antes de tomar cualquier decisión importante. Párate y ora. No tiene que ser una oración larga. Bástate sí. Señor, muéstrame si esto es tuyo. Alinea mi mente con tu propósito. Este pequeño hábito puede ser la línea divisoria entre una elección que te destruye y una que te transforma. ¿Te ha pasado confiar en alguien, involucrarte, invertir tiempo, energía, hasta sentimientos, y después percibir que esa persona te alejó más de Dios de lo que te acercó, que en vez de levantarte te tiraba hacia abajo, incluso sin que lo notaras al principio? Eso no es solo decepción N-M, muchas veces es una alerta espiritual. Cuando Dios está en el centro de tu vida, hasta tus conexiones cambian. Percibir lo que antes ignorabas. Sientes un extraño malestar en ciertas amistades, una incomodidad en algunos ambientes, una inquietud con personas que antes parecían inofensivas. Y eso no es delicadeza, es discernimiento. La Biblia llama a esto espíritu de discernimiento, la capacidad de sentir lo que los ojos aún no ven. Napoleon Hill decía que eres el promedio de las 5 personas con las que más convives, pero también advertía, esas personas afectan directamente tu mente subconsciente. O sea, gente negativa, envidiosa, impulsiva o sin propósito contamina tu pensamiento, sabotea tu energía y retrasa tu progreso espiritual, emocional y hasta financiero. Y Dios, por amarte, a veces permitirá que ciertas conexiones se rompan, incluso si duele, porque Él ve lo que tú todavía no ves. Él sabe que más adelante esa amistad, esa relación o esa sociedad podría destruirte. Por eso, no te asustes con las podas. Cuando Dios saca a alguien de tu vida, no está cuitando, está protegiendo. Mucha gente asocia prosperidad solo con ganar más dinero, conquistar más cosas, crecer rápido. Pero la verdadera prosperidad también es saber de qué huir, qué evitar, a quién no dejar entrar. Es protección, no solo expansión. Dios está en primer lugar. Comienzas a desarrollar un tipo de sabiduría que el mundo no enseña. A la sabiduría de decir no. No toda oportunidad es bendición. No toda puerta abierta es invitación divina. Algunas son trampas disfrazadas de oportunidad. Y ahí entra el discernimiento que solo Dios puede dar. Porque sin Él, caes fácilmente en propuestas que parecen perfectas, pero solo drenan tu energía, tu paz y tu alma. ¿Te has fijado cómo a veces lo que brilla demasiado es justamente lo que más duele después? Dios, cuando está en el centro, te enseña a no guiarte por el brillo, sino por la paz. Y eso genera una protección invisible, pero poderosa. Evitas relaciones tóxicas, negocios precipitados, decisiones tomadas por vanidad. El problema es que el mundo siempre te enseñará a decir sí, sí a todo, sí a todo, sí a la hora. Pero cuando caminas con Dios, aprendes el poder del no, y ese no te salva. Salva tu tiempo, tu energía, tu propósito. La verdadera prosperidad no es tener más, es vivir con menos error, menos pérdida, menos arrepentimiento. Existe una forma sutil, pero muy poderosa, de que Dios te hable a través de la intuición, de la paz y, muchas veces, de la incomodidad. Es esa sensación que no sabes explicar, pero la sientes. Algo te dice, ve o para, incluso cuando todo parece correcto en el papel. Y eso no es casualidad, es Dios susurrando a tu espíritu. ¿Cuántas veces insististe en algo que no fluía? Un negocio que exigía demasiada fuerza para suceder. Una amistad que parecía drenante. Una puerta que solo se abría con un esfuerzo descomunal. Y, aún así, continuaste hasta percibir más adelante
que estabas forzando algo que Dios nunca quiso que mantuvieras. La verdad es que el Espíritu Santo habla con suavidad, pero con firmeza. Él avisa a través de la falta de paz, de la duda persistente, de personas que te confrontan con amor y principalmente a través de aquello que simplemente no fluye. Lo que viene de Dios encaja, aunque exija esfuerzo. Lo que no viene, se vuelve. Napoleon Hill advertía a los mayores errores financieros de las personas exitosas vinieron cuando ignoraron su propia intuición. Ahora piensa en cuanto se aplica eso también a lo emocional, a lo espiritual, a lo familiar. Cuando caminas con Dios, pasas a percibir esas señales más rápido y aprendes a no ignorar lo que el corazón, alineado con Él, ya entendió. Pregunta siempre: ¿esto me trae paz o confusión? ¿Me alinea o me aleja? ¿Me eleva o me ata? Porque muchas veces lo que llamas presentimiento es solo Dios intentando librarte de algo. ¿Quieres transformar tus decisiones, tus días y tu vida en general? Empieza con un hábito simple. Entrega tu día a Dios antes de hacer cualquier cosa, antes de abrir el celular, antes de pensar en los problemas, antes de sumergirte en las urgencias. Simplemente párate, cierra los ojos y di con sinceridad al Señor: guía mi día, alinea mi mente, que nada me saque de tu propósito. Puede parecer pequeño, pero este gesto lo cambia todo, porque en ese momento no solo estás comenzando el día, estás entregando el control, estás recordándole a tu mente y a tu alma quién realmente está al mando. Y cuando Dios guía, hasta lo que parecía complicado comienza a resolverse. Hasta lo que era confuso se aclara. Hasta los retrasos cobran sentido. Este hábito te blinda de la prisa, de la comparación, de la ansiedad. Te hace recordar que no todo lo que parece urgente es importante y que no toda propuesta es para ser aceptada. Cuando Dios está al inicio de tu rutina, vives con filtro. Filtras personas, filtras decisiones, filtras pensamientos. Empiezas a caminar con más ligereza, porque ya no cargas la carga de resolverlo todo solo. Y si repites esto todos los días, poco a poco notarás en tu vida no solo está cambiando por fuera, se está estructurando por dentro. Porque un día con Dios en el centro es mejor que 100 días de esfuerzo sin dirección. ¿Has notado cómo existen personas que lo tienen todo? Dinero, estatus, visibilidad, pero por dentro están en ruinas. Gente que conquistó la cima, pero carga un vacío que ningún éxito logra llenar. Eso sucede porque existe una diferencia brutal entre tener éxito y ser una persona verdaderamente realizada. Y esa diferencia comienza por un punto que muchos ignoran: en la presencia de Dios en el centro del camino. Puedes levantarte temprano, leer los mejores libros, aplicar las mejores estrategias, trabajar duro, pero si Dios no está en el centro, todo eso se vuelve peso. Tarde o temprano llega el cansancio, golpea la frustración, falla la motivación, porque lo que sostiene el cuerpo es la disciplina, pero lo que sostiene el alma es el propósito, y el propósito no se fabrica, se recibe. Napoleon Hill decía que la fe es el punto de partida de toda realización, y tenía razón, pero más que tener fe, es necesario saber en quién estás poniendo tu fe. La fe en uno mismo tiene límites. La fe en el dinero puede fallar. La fe en las circunstancias es inestable, pero la fe en Dios es la única que te da paz en medio de la presión y sentido en medio de la confusión. El verdadero éxito no es solo alcanzar metas, es tener paz al acostarte, es saber que estás donde deberías estar, con quién deberías estar, haciendo lo que naciste para hacer. Y eso solo sucede cuando Dios no es una parte de tu agenda, sino el centro de todo lo que vives. Al final de cuentas, todo lo dicho hasta aquí se resume en una única verdad:
No se trata de lo que haces, se trata de con quién lo haces. Puedes tener hábitos increíbles, una mente aguda, una rutina disciplinada, pero si Dios no está en el centro de todo eso tarde o temprano, te sentirás perdido, cansado, sin sentido. Poner a Dios en primer lugar no es una opción estética, es una necesidad estructural, porque cuando Él ocupa el lugar más alto, el resto de la escalera se organiza solo. Tus pensamientos se alinean, tus decisiones cobran peso, tus relaciones se vuelven más saludables. Tu vida externa empieza a reflejar la transformación interna, y ahí entiendes, el éxito de verdad no es velocidad, es dirección con propósito, es tener claridad, es caminar con paz, incluso sin saber todos los pasos. Es no perderte en las comparaciones, es reconocer que prosperidad no es solo cuánto tienes, sino cuánto estás entero. Y la gente entera no se vende, no se atropella, no se desespera. ¿Quieres una vida más ligera, más enfocada, con más sentido? Entonces comienza todos los días con una elección. Hoy, Dios será el centro de mi vida. Dilo en voz alta. Escríbelo si es necesario, porque ese pequeño acto puede ser tu giro. A partir del momento en que vives con Dios en el centro, se abren las puertas correctas, caen las cargas equivocadas y dejas de vivir solo por resultados y comienzas a vivir por propósito. Y eso es lo que diferencia a quien solo tiene conquistas de quien realmente es transformado.